días. Hablaré sobre el manejo integral del acné en el prepúber y púber. Ese abarca el grupo etario entre los 8 a 13 años. Les hablaré básicamente de mi experiencia, que siempre será aquella apoyada en la medicina basada en evidencia y con los argumentos científicos para la resolución de los problemas que la práctica médica cotidiana nos plantea. Durante la adrenarquia, la secreción de dihidroepiandrosterona y dihidroepiandrosterona sulfato por las suprarrenales aumenta y eso estimula las glándulas sebáceas. Un poco más tarde, la secreción de hormonas será por parte de las gónadas. Los estrógenos, la progesterona y la testosterona serán entonces quienes lleven el control. Se conoce con el nombre de espermarquia al aumento de la velocidad de crecimiento y de la masa muscular, cambios en la forma del cuerpo, desarrollo del vello en axilas y pubis y en algunos casos acné y cambios en la esfera psicológica y conductual. En las niñas eso se le llama menarquia. Con la adrenarquia y la entrada a la pubertad comenzamos a ser regidos por las gónadas y se ingresa a ese complejo mundo que es la tormenta hormonal del adolescente. No olvidemos el estímulo que producen los niveles séricos del factor de crecimiento de insulina, que se encuentra frecuentemente elevado en menores de 21 años. Este cuadro algoritmo creo que expresa fielmente lo que es el acné, la fisiopatología del acné. Los factores que en el pasado se tenían como secundarios en la fisiopatología del acné, hoy en día son importantes para activar y o exacerbar un acné. Excepto que los púberes presenten otros signos de virilización, no suele ser necesario realizar otros estudios complementarios. El acné comedónico temprano puede ser un marcador de un acné más severo a posteriori. Y en niñas púberes, el síndrome de ovario poliquístico está en el 20 a 30% y la hiperplasia suprarrenal congénita en un 14% como diagnósticos más comunes relacionados con el exceso de andrógenos. Las características clínicas de este tipo de acné son en mayor medida comedones en la zona T que pueden estar acompañados de comedones en las orejas. En algunas oportunidades pueden presentar lesiones inflamatorias. Estas serían las formas clínicas del acné en las diferentes edades del preadolescente. Esta es la clasificación clínica del giliar. Las lesiones de retención, los llamados comedones e inflamatorias, se localizan en áreas de la piel en las que abundan los folículos pilosebáceos, como cara, tórax anterior y posterior de la espalda. En líneas generales, esta sería la severidad del acné: leve, moderada y severa o grave. Y estas serían algunas formas clínicas con que nuestros pacientes se presentan en el acné leve, acné moderado y acné severo, las formas severas de acné en el adolescente. En consulta, el promedio de consulta propia con acné del adolescente en el periodo 1979-1999, 20 años, fue de 15.4%, mientras que en el periodo 1999-2003 el porcentaje de pacientes subió a 22.5%. De él, el 2003 al 2023, la consulta de acné se ha mantenido alrededor del 20%.
pero ha subido en forma importante el acné de la mujer adulta. Como lo tratante, lo más importante es entender que los niños con acné se encuentran en una etapa de su vida en la que tienen reducción de la autoestima, de la imagen corporal lo sienten distorsionada, ansiedad y signos de depresión en tasas significativas. En todos ellos, como sabemos, la hormona liberadora de corticotropina es crucial en la adaptación al estrés. En esta etapa es muy importante lograr el bienestar psicosocial del niño o niña y de su familia. El sistema de hormona liberadora de corticotropina se expresa altamente en la piel acnéica, especialmente en las glándulas sebáceas, y activan las respuestas inflamatorias e inmunes que conducen a la crisis. Reiteramos, es conocido que los adolescentes con acné padecen más problemas de salud mental, desde ansiedad leve y vergüenza, pasando por baja autoestima y baja satisfacción con la imagen corporal, hasta la depresión y la ideación suicida, que aquellos que no lo padecen. Se observó que tanto la mala respuesta al tratamiento como la duración prolongada del acné se asociaban negativamente a la calidad de vida de los adolescentes. En la familia de quien lo padece frecuentemente hay un malentendido bastante extendido sobre el acné, ya que es percibido como una afección simple y autolimitada de la adolescencia y también en muchos tratantes, pero no para el que lo sufre. La disminución de la calidad de vida de los pacientes y de la familia debe ser cuantificada, por lo que es importante utilizar test que midan la calidad de vida del niño y de su familia. Por otra parte, el acné del puber o adolescente representa una carga financiera para el grupo familiar y para el Estado. Cifras americanas expresan que el gasto del gobierno de los Estados Unidos es de 3.000 millones por año en el acné y sus comorbilidades. Un estudio de 2019 de más de 87 millones de admisiones de hospitalizados en Estados Unidos en el periodo 2002-2012 reveló más admisiones hospitalarias primarias para un trastorno de salud mental en pacientes con acné en comparación con aquellos sin acné. Básicamente, depresión, esquizofrenia, ansiedad, adaptación, consumo de sustancias y trastornos por déficit de atención, hiperactividad. El arsenal terapéutico es corto. Manéjelo bien, no invente, no utilice tratamientos no basados en la evidencia. En el tratamiento sistémico, las tetraciclinas constituyen los antibióticos de elección en mayores de 13 años. Los macrólidos orales, como la acitromicina, pueden usarse en pacientes en quienes las tetraciclinas están contraindicadas, mientras que el uso de eritromicina debe restringirse debido a las altas tasas de resistencia. Y la combinación trimetrofin-sulfametoxazol, debido a la evidencia limitada que lo respalda, se pueden usar siempre y cuando las tetraciclinas y los macrólidos estén contraindicados. Con respecto a la terapia hormonal, yo la doy en adolescentes de más de 15 años, siempre y cuando no tengan un problema hormonal de base, porque también mayores de 15 años los envío al endocrinólogo para manejarlo en conjunto. Bien, entramos a la isotretinoína en adolescentes y adultos. El tratamiento con isotretinoína oral logra satisfacción pronta en los pacientes y ello se ha relacionado con un mayor cumplimiento del tratamiento del acné. Por el contrario, la prescripción de múltiples tratamientos, por ejemplo, con retinoides tópicos, peróxido de benzoil, etc., y la recomendación de tratamientos con productos de venta libre, se han asociado con incumplimiento en adolescentes con acné y más en púberes. En general,
me he dado cuenta que debo prescribir la isotretinoína más rápido y con mayor frecuencia. Las clásicas indicaciones del uso de la isotretinoína, que por muchos años fueron una camisa de fuerza restrictiva, ya no las cumplo a rajatabla. He flexibilizado en uso y dosis, pero aún hay patrones muy claros que deben cumplirse, y uno de ellos es que no le doy en menores de 14 años a menos que haya un acné severo. Hoy en día, muy rara vez utilizo la dosis de 0,5 miligramos por kilogramo peso o más. Uso baja dosis de 0,2 a 0,3 miligramos kilo peso día. Recuerden que además de todos los efectos de la isotretinoína que todos conocen, afecta el crecimiento y se debe estar pendiente de cualquier síntoma o cambio en la salud mental de los pacientes y utilizar los test de depresión. Siempre intento remitir el proceso utilizando antibióticos sistémicos primero. Estos son unos tips que quiero llevarles. En púberes no administro baja dosis por más de 6 a 8 meses. Uso siempre una terapia tópica combinada con la minidosis. La minidosis o baja dosis, que prefiero llamarla, no considera ni la dosis diaria según peso ni la dosis acumulada. Solo el planteamiento de mantener al paciente sin acné por un periodo de tiempo esperando su remisión espontánea. Se debe tener en cuenta que esa muchacha o muchacho, cuando llegue al cenit de su adolescencia, puede volver a tener otra crisis. En ese momento se volverá a recomendar. Con minidosis o dosis total, aumente la dosis si no hay cheilitis en las siguientes consultas. Cada vez hay más pruebas sobre el papel de la dieta en el acné. Se deben evitar las dietas con un alto índice glicémico, especialmente azúcares refinados. Y también cada vez hay más evidencia sobre la disbiosis bacteriana intestinal y local. Por lo tanto, deben de tomarse en cuenta a la hora de afrontar la terapia. Los probióticos tienen potencial positivo para el tratamiento directo e indirecto de esta enfermedad, pero no lo es todo. Siempre he pensado que al igual que una alimentación sana es indispensable, también lo es un tubo digestivo sano que se logra, por supuesto, con una alimentación sana. Bien, en el manejo del tránsito que propongo realizar de la mano del niño y del adolescente, hay una dinámica que no la podemos encerrar en rígidos esquemas terapéuticos. Debemos garantizar una atención centrada básicamente en el paciente y no en la enfermedad. Entonces, cada uno se rige por estos algoritmos que hay, estos esquemas de tratamiento, pero cada paciente tiene que ser individualizado. El nombre del juego que propongo realizar es prevención y no intervención terapéutica después que ha ocurrido el daño que causa la enfermedad. Otro punto para tomar en cuenta es que la eliminación de las lesiones iniciales debe ser realizada con guante de seda a fin de evitar que se desencadene la inflamación. El acné prepuberal lo llamo, como alguna vez lo dijo Klickman, dermatosis invisible o acné invisible. Está ahí, omnipresente, aunque uno vea que solo hay algunos tapones ostiales. En ese caso del prepúber con seborrea y discretos tapones ostiales, debe usarse jabones y o lociones que contengan ácido salicílico. Si el prepúber o púber ya tiene comedores visibles incipientes o moderada seborrea y tapones ostiales abundantes, usar adapadel-leno interdiario con la finalidad de lograr la eliminación del comedón para que no se liberen
sustancias inmunógenas a la dermis que provoquen una respuesta inflamatoria. Con la misma idea asocio peróxido de benzoil solo o con un antibiótico tópico a fin de mantener la población de P. agnes controlada. El puber o adolescente joven que comienza a presentar lesiones inflamatorias, peróxido de benzoil con antibióticos tópicos por un periodo de 2-3 meses. Si la respuesta es desfavorable a los 2 o 3 meses, adicionar un antibiótico sistémico y peróxido de benzoil solo o con el mismo antibiótico que esté utilizando en forma sistémica. Y si la respuesta es tórpida a los 3 meses siguientes, suspender la terapia anterior y usar isotretinoína, solo si la edad lo permite o el acné es severo. A dosis baja, adicionalmente iremos agregando la terapia tópica con adapaleno o tretinoína micronizada para que al terminar el efecto de la isotretinoína lo dejemos como terapia de mantenimiento. Ustedes deben entender en la terapia del acné es la de una enfermedad crónica, por lo que debe seguirse una terapia de mantenimiento luego de haber logrado la remisión, con agentes terapéuticos apropiados para asegurar que el acné permanezca en remisión. Un problema que a menudo se pasa por alto entre los adolescentes y adultos jóvenes que padecen acné son las pigmentaciones residuales inducidas por el acné y las cicatrices por acné. Hay herramientas disponibles para mejorar la detección de las escoriaciones inducidas. Las derivaciones inmediatas a especialistas en salud mental autorizados deben realizarse a fin de garantizar la prestación de atención integral a las personas afectadas. Los pacientes suelen preguntar si deben utilizar o no productos cosméticos. El uso de productos cosméticos adecuados puede aumentar la calidad de vida al reducir la visibilidad de las lesiones y cicatrices del paciente, por lo que ciertos productos pueden brindar apoyo al tratamiento y pueden ser altamente beneficiosos. Se debe alentar a los pacientes a utilizar productos no comedogénicos sin aceite y dermatológicamente probados que sean compatibles con los tipos de piel en lugar de muchos productos no probados en el mercado. Para finalizar, quisiera parafrasear a Albert Klima con relación a la importancia que tiene el propio médico dentro de la terapia. Una falla en el tratamiento es una falla del médico. El acné del puber y el prepuber tiene algunas propiedades diferentes al acné del adulto y del adolescente. Una mayor conciencia sobre estos subtipos permitirá un mejor manejo de la enfermedad. El manejo psicosocial del paciente y su familia es primordial para tener éxito en el manejo del acné. Muchísimas gracias.